En una tarde pesada de calor en León, Guanajuato, el 18 de agosto de 1990, la vida del empresario textilero Ricardo Manrique cambió para siempre. Había pasado el día en su fábrica, supervisando a los obreros y discutiendo con los proveedores, sin sospechar que al llegar a casa lo esperaba un silencio que no olvidaría jamás. Sus dos hijas, Mariana y Lucía, de 10 y 7 años respectivamente, habían desaparecido sin dejar rastro en el trayecto de la escuela a su hogar. La alarma inicial comenzó con una llamada de la señora que ayudaba en la casa. «Don Ricardo, las niñas no han llegado, ya deberían estar aquí desde hace más de 1 hora». Pensaron primero en un retraso, luego en algún juego, pero esa ansiedad que va creciendo como un fuego silencioso no tardó en encenderse en el pecho de todos. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esto nos ayuda a seguir creando relatos intensos e inmersivos como este, en el que juntos intentaremos entender qué fue lo que ocurrió en una desaparición que marcó a una familia y a toda una comunidad. Ricardo, al principio incrédulo, condujo desesperado hasta la primaria particular donde estudiaban sus hijas, una escuela de religiosas ubicada en el centro de la ciudad. La directora, una mujer mayor de carácter rígido, salió a recibirlo con inquietud. «Don Ricardo, las niñas salieron a la 1 en punto como todos los días. La maestra de tercero incluso me comentó que Mariana recogió a su hermanita y salieron tomadas de la mano. ¿Hay algún problema en casa?» Ricardo se quedó sin palabras. No había problema, salvo que jamás habían regresado. Revisaron el portón de la escuela, hablaron con otros padres de familia, pero nadie recordaba haberlas visto después de cruzar la puerta. Era como si, después de la calle concurrida frente al colegio, el rastro de las hermanas se hubiera disuelto en el aire abrasador de aquel verano. Las horas se volvieron eternas. Pasaron las 3, luego las 5 de la tarde. A las 7 ya estaban involucradas las patrullas de la policía municipal. La madre de las niñas, sofocada por la angustia, recibía a los vecinos y familiares que corrían a solidarizarse y sugerir caminos, sospechas, rumores. Algunos hablaban de secuestro, otros de trata, y no se escuchaba una voz igual a la otra. El miedo colectivo transformaba la sala de la casa en un hervidero de especulaciones. Esa misma noche, Ricardo fue citado en la comandancia. Un capitán de la judicial lo interrogó durante 2 largas horas, con un tono más incriminante que solidario. «Mire, señor Manrique, usted es un hombre de negocios, bien relacionado. No será la primera vez que un empresario tiene problemas con alguien y terminan pagando los hijos. ¿Debemos buscar por ahí?» Ricardo golpeó la mesa. «No tengo enemigos que se atrevan a algo así. Quiero que busquen a mis hijas, no que me acusen». La investigación arrancó torpemente, marcada por la negligencia que en esa época dominaba a las autoridades locales. No había cámaras en las calles, apenas algunos testimonios dispersos de vendedores en la zona. Una señora dijo haber visto a 2 niñas subirse a un coche azul, pero nadie supo dar la matrícula. Otro testigo aseguró que las vio dirigirse hacia la plaza principal, aunque sin certeza. Días enteros terminaron en nada. La ciudad, golpeada por rumores, se sumó a la angustia de la familia Manrique. En los periódicos locales, los encabezados hablaban de las niñas de León que se esfumaron y la presión social crecía. Ricardo, desesperado, usó toda su influencia contratando investigadores privados. Algunos le trajeron pistas inconsistentes, un reporte en Querétaro, otro en San Luis Potosí, incluso llamadas anónimas pidiendo dinero. Pronto la palabra secuestro comenzó a aparecer en cada conversación. El empresario llegó a recibir una nota amenazante mal escrita, exigiendo un pago millonario a cambio de las niñas. Sin embargo, los días transcurrieron y nada se concretó, lo que hizo sospechar a los investigadores de que era simplemente un engaño oportunista. En medio de esa pesadilla,
La familia se fracturaba. La esposa de Ricardo, consumida por la depresión y la culpa, se refugió en la religión. Pasaba días completos en la basílica, rezando por un regreso que nunca llegó. Ricardo, en cambio, se volvió frío, obsesivo, incapaz de hablar de otra cosa que no fuera la búsqueda. La relación se quebró poco a poco, al grado de que hacia finales de 1992 la pareja ya no vivía bajo el mismo techo, y así pasaron los años, largos y amargos, sin señales claras de lo sucedido aquella tarde del 90. León creció, la ciudad se modernizó, los centros comerciales surgieron donde antes había terrenos baldíos, pero el recuerdo mordaz de las niñas perdidas seguía siendo un fantasma para todos. 30 años después, en 2020, cuando muchos habían dado por enterrado ese caso en la memoria, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de la historia. Fue un empleado de una antigua sucursal bancaria en la zona centro, quien al revisar unas cajas de seguridad olvidadas, dio con un cuaderno de tapas negras, encuadernado a mano, donde alguien había escrito páginas enteras de confesiones, fechas y nombres. Al abrirlo, lo primero que leyó fue agosto de 1990. Lo que hice con Mariana y Lucía no puede saberse jamás. El hallazgo fue reportado a la gerencia y de ahí pasó a las autoridades. El diario se convirtió en el centro de un torbellino mediático. Nadie entendía cómo había llegado a esa caja ni quién lo había depositado ahí. Lo único claro era que contenía detalles suficientes para vincularlo, de alguna manera, a la desaparición que había estremecido a León 3 décadas atrás. Las primeras páginas relataban observaciones minuciosas, la escuela, los horarios de salida, los pasos rutinarios de las hermanas. Parecía el registro de alguien que durante semanas las había vigilado. Lo inquietante era que estaba escrito con un tono casi clínico, sin emoción, como si fueran simples objetos de estudio. De pronto, Ricardo, ya un hombre mayor de 68 años, viudo y marcado por el dolor, se encontró con una nueva y brutal esperanza. El pasado regresaba con una fuerza incontrolable, y todo indicaba que tal vez, después de años de preguntas sin respuesta, la verdad empezaba a asomarse entre esas páginas polvorientas. Lo que nadie se imaginaba era que aquel diario no solo aclararía el destino de las niñas, sino que también levantaría un velo de secretos oscuros que habían permanecido enterrados en la sociedad leonesa, tocando a empresarios, funcionarios y figuras de poder que durante décadas habían tejido una red de silencios y complicidades. La aparición del diario secreto se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. Era pleno 2020, y aunque la pandemia había monopolizado la atención mediática, el contexto de misterio que rodeaba aquel cuaderno, hallado en una caja bancaria olvidada, sacudió los medios de comunicación. Los periódicos de León desempolvaron viejos archivos, colocando nuevamente en primera plana las fotografías amarillentas de Mariana y Lucía con sus uniformes escolares y las sonrisas detenidas en aquel último año de vida conocido. Para muchos, era increíble que después de 3 décadas pudiera emerger un objeto tan cargado de respuestas pendientes. Para Ricardo Manrique, en cambio, significaba abrir la herida que nunca había cerrado. A los pocos días, las autoridades citaron al hombre en la Fiscalía General del Estado. Lo recibieron con formalidad, pero con un aire de escándalo que ya olía a prensa detrás de cada puerta. En una sala iluminada con frialdad clínica, le mostraron el cuaderno bajo una caja protectora de cristal. Ricardo sintió un escalofrío. El simple hecho de estar a centímetros de un objeto que tal vez había pertenecido al secuestrador de sus hijas, lo transportó 30 años atrás, al dolor de aquella tarde insoportable de agosto. «Queremos manejar esto con cautela, don Ricardo», le dijo el fiscal, un hombre joven que apenas podía ocultar la incomodidad de hablar con él cara a cara.
El diario contiene anotaciones que coinciden con la desaparición de sus hijas, pero aún no tenemos certeza de la autoría. Ricardo apretó los puños. ¿Han podido verificar la letra? ¿Los nombres? ¿Los lugares? ¿Qué dicen esas páginas? Un perito que se encontraba junto al fiscal intervino con un tono técnico. Lo inquietante es que el autor menciona a las hermanitas de la escuela de monjas en Madero. Describe cómo observaba cada salida y anota con precisión el uniforme. Falda azul marino, blusa blanca, moño en el cabello. Incluso detalla un día particular en el que las niñas habrían comprado paletas en la esquina. Ese registro coincide con un testimonio rescatado en 1990, el de un vendedor de hielo que recordaba a ambas niñas deteniéndose antes de desaparecer. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Aquello era demasiado preciso para ser una casualidad. Antes de seguir, te recuerdo que te suscribas al canal y nos dejes en los comentarios desde qué país nos ves. Tu apoyo es fundamental para que estas historias lleguen a más personas y podamos seguir reconstruyendo casos como este que tanto dolor generaron en familias mexicanas. El diario continuaba con detalles crudos. No hablaba directamente de rapto o secuestro, pero mencionaba frases terribles. Me las llevé. Ya no podían gritar. Nadie me va a descubrir. En varias páginas hacía referencia a un lugar descrito con palabras ambiguas, la finca de los Sauces, afuera de León. Esa mención encendió una nueva línea de investigación, porque aunque la ciudad había cambiado radicalmente, los investigadores comenzaron a rastrear terrenos rurales registrados en esa época bajo ese nombre o características similares. Lo más perturbador apareció en el último tercio del cuaderno. Ahí, con letra más temblorosa, el autor daba pistas de que no había actuado solo. Vía frases como «ellos sabían», «me dieron permiso de usar la casa», «los que mandan me protegen». Eso cambió el tono del caso. No se trataba solamente de un criminal solitario, sino de una red de complicidades que había permitido que el silencio reinara durante 30 años. La fiscalía se vio ante una encrucijada. ¿Revelar todo de inmediato a la prensa? ¿O trabajar en silencio para no alertar a posibles involucrados aún vivos y activos en la política o los negocios? Ricardo, sin embargo, no tenía dudas. No me importa si es un exfuncionario, un empresario influyente o un policía corrupto. Quiero la verdad. Un periodista local, de nombre Felipe Díaz, comenzó a seguir el caso con dedicación obsesiva. Felipe había crecido en los 90, escuchando en su propia casa las pláticas de sus padres sobre las niñas Manrique, y ahora veía la oportunidad de esclarecer lo que siempre había sentido como un fantasma de la ciudad. Localizó mediante archivos de registro público que en 1989 existió una propiedad en las afueras de León llamada informalmente la Finca de los Sauces. Había pertenecido a un empresario vinculado a círculos políticos del PRI en ese entonces, quien murió a finales de los años 2000. Sin embargo, el terreno, aunque abandonado, seguía existiendo, cubierto de maleza y olvidado. Las autoridades organizaron un operativo discreto acompañados por peritos forenses. En medio de la maleza seca hallaron ruinas de lo que había sido una casa de campo. Entre escombros y tierra removida aparecieron huesos fragmentados. No fue fácil identificarlos. Pasaron semanas en análisis genético hasta confirmar lo que Ricardo había esperado y temido durante 30 años. Los restos correspondían a 2 niñas. El cotejo de ADN con las muestras de la familia dio positivo. La noticia explotó como pólvora. Ricardo se quebró por completo al escuchar los resultados. Había pasado media vida buscando a sus hijas con la esperanza de encontrarlas vivas, aunque en lo más profundo de su ser ya supiera lo inevitable. Sin embargo, la confirmación trajo otro tipo de dolor. El peso del secreto, de la complicidad y de la pregunta que iba a perseguirlo. ¿Por qué nadie habló durante 3 décadas?
El diario apuntaba a ellos, un grupo de hombres con poder, y aunque el autor nunca firmó con su nombre real, había iniciales, referencias a reuniones en el club y descripciones de rostros que parecían coincidir con viejos conocidos de León. Entre los mencionados indirectamente aparecía un apellido influyente en la industria zapatera, cuyo patriarca aún vivía y ocupaba cargos honoríficos en cámaras empresariales. El escándalo comenzó a incomodar a grupos de poder locales. De pronto, varios periódicos dejaron de publicar notas sobre el caso. Incluso un canal de televisión local retiró reportajes ya grabados. Felipe Díaz denunció públicamente que había recibido amenazas. «No quieren que se sepa lo de las niñas», escribió en una columna, despertando otra ola de indignación social. Ricardo, envejecido pero más firme que nunca, decidió alzar la voz en cada medio nacional que lo entrevistaba. «Quiero que se investigue, quiero que se castigue. Durante años me hicieron sentir como loco, me dijeron que mis hijas se habían escapado, que todo lo había inventado. Aquí está la prueba, las mataron y alguien con poder lo permitió». La presión social llevó al Congreso local a crear una comisión especial. Pero el tiempo era su enemigo. Los sospechosos ya eran ancianos, algunos enfermos, otros fallecidos. Sin embargo, lo que se revelaba en cada página del diario coincidía demasiado con hechos reales, como para creer que era una invención. El autor, ese hombre que había escrito cada línea, seguía siendo un misterio. La letra no coincidía con registros policiales, ni con exmiembros de la fuerza pública. Algunos pensaban que era uno de los propios responsables quien, sintiendo el peso de la culpa, había dejado el cuaderno como legado secreto en aquella caja bancaria. Tal vez esperaba que algún día saliera a la luz. Para la familia Manrique, el hallazgo se convirtió en un cierre incompleto. Al fin podían dar sepultura a las niñas, pero la justicia parecía escurrirse como arena entre los dedos. Sin embargo, la sociedad leonesa, al mirar de frente el caso, ya no podía seguir ignorando las redes de silencio que habían protegido a criminales bajo la sombra de la influencia política y económica. Ricardo, al despedirse en el funeral que por fin pudo realizar en 2021, sintió que su última tarea sería luchar porque la historia de Mariana y Lucía no quedara enterrada en el olvido, como lo habían querido quienes las arrebataron. La conmoción que siguió al hallazgo de los restos de Mariana y Lucía, junto con el diario secreto, no solo estremeció a León, sino que también se convirtió en tema recurrente en toda la prensa nacional durante el año 2021. En programas de radio se discutía la negligencia policial de los años 90. En columnas de periódicos se hablaba de una generación perdida de casos sin resolver. Y en televisión los debates giraban en torno a la impunidad de quienes habían ostentado poder durante décadas. En el centro de esa tormenta mediática apareció una figura que comenzó a darle un nuevo rumbo a todo: Felipe Díaz, periodista incansable de 43 años, que no se dejó intimidar por la censura ni por las amenazas. La historia de las niñas, Manrique, impactaba en su propia identidad. Él tenía la misma edad que Lucía habría tenido si hubiese llegado a los 40 a su lado, y muchas noches lo atormentaba pensar en lo distinta que habría sido su vida si aquellas hermanas hubieran sobrevivido. El dolor de Ricardo se reflejaba como un espejo deformado en sus propias obsesiones. Felipe se lanzó de lleno a las investigaciones y convirtió su columna dominical y su programa de radio en trincheras públicas para exponer cada hallazgo. No tardó en dar con viejos expedientes olvidados en los archivos judiciales. Declaraciones de vecinos, entrevistas truncadas, testimonios nunca seguidos. Encontró, por ejemplo, un informe de 1991 que mencionaba que un excomandante de la policía había solicitado más de una vez cerrar el caso bajo la suposición de fuga voluntaria. Lo extraño
era que nadie en aquel tiempo se había atrevido a cuestionar esas órdenes. En paralelo, Felipe buscó entrevistas con exfuncionarios y viejos conocidos de la vida empresarial leonesa de los 90. Varios se negaron tajantemente, cerrándole la puerta o colgándole el teléfono, pero uno, un anciano enfermo en silla de ruedas, aceptó hablar bajo condición de no ser citado con su nombre real. Lo recibió en su casa sencilla, lejos de las mansiones señoriales de la ciudad. «Muchacho, yo ya no tengo nada que perder», le dijo con voz rasposa. «Yo estuve en una de esas reuniones en el club social. Todos sabían lo de las niñas. No era un secreto, pero nadie quería hablar. Teníamos miedo, ¿entiendes? Porque quienes estaban detrás podían hundirte en un segundo». «¿Quiénes eran esos ellos?», preguntó Felipe, grabando discretamente en una grabadora de bolsillo. El anciano lo miró con ojos vidriosos. «Empresarios, políticos, hasta curas. Yo no participé, pero escuché. Hubo una relación enfermiza entre poder y silencio. El caso fue enterrado para no manchar el nombre de los que mandaban». Felipe salió de esa casa temblando. Sabía que lo que había escuchado era oro periodístico, pero también que se había metido en un terreno peligroso. Mientras tanto, Ricardo Manrique libraba otra batalla. El empresario, ya envejecido, se había convertido en símbolo de resistencia. Participaba en marchas, daba entrevistas y se mostraba en actos públicos con una foto enmarcada de sus hijas. La sociedad de León lo miraba con un respeto que antes no le había dado, y aunque la salud comenzaba a deteriorarse, su voz sonaba más fuerte. «A mis hijas les arrebataron la vida y durante 30 años me robaron la verdad. Ya es hora de que el país sepa quiénes permitieron que esto ocurriera». Su discurso despertó solidaridad, pero también incomodó a los viejos círculos empresariales. En cenas privadas se escuchaba comentar con molestia: «Manrique no entiende que remover el pasado puede destruir nombres respetables». A mediados de 2021 se realizó una audiencia pública en el Congreso local, donde la comisión especial encargada del caso presentó los avances oficiales. La sala estaba abarrotada de periodistas, ciudadanos y colectivos de víctimas. Felipe tomó notas frenéticamente en su libreta. El fiscal encargado expuso con voz tensa: «El diario hallado contiene indicios de complicidad entre actores empresariales y posiblemente autoridades de la época. Sin embargo, varios de los mencionados ya han fallecido, lo que dificulta deslindar responsabilidades concretas. Continuamos investigando el autor del diario y la cadena de encubrimiento». Ricardo pidió la palabra. Se puso de pie con dificultad, pero con una firmeza que contagió a los presentes. «No acepto que me hablen de dificultades. Quiero que hablen de justicia. Mis hijas ya no están, pero los que callaron y protegieron al asesino todavía disfrutan de su libertad. Quiero nombres y quiero cárcel para ellos». El aplauso estalló en la sala. Algunos diputados se mostraron visiblemente incómodos, bajando la mirada. Fue entonces que Felipe comprendió que el verdadero obstáculo no era la falta de pruebas, sino la falta de voluntad política en una ciudad aún dominada por apellidos poderosos. Esa misma semana, Felipe recibió una amenaza concreta. Le dejaron una nota bajo la puerta de su departamento que solo decía: «Si sigues hablando de lo que no debes, no llegarás a viejo». Su pareja, aterrada, le rogó que lo dejara todo. Pero él no cedió. «Si me callo, entonces ganan ellos otra vez». Para protegerse, decidió actuar estratégicamente. Comenzó a filtrar información a medios nacionales, compartiendo grabaciones y documentos sin firmarlos directamente para que la presión viniera desde fuera de Guanajuato. Era su manera de blindarse. Entre los documentos que hizo públicos apareció una revelación que sacudió incluso al clero local. El diario mencionaba que después de llevarse a las niñas, el autor había acudido a hablar con el padre Clemente.
Este sacerdote era conocido en los 90 como confesor de las élites leonesas, y aunque ya había muerto años atrás, la sola insinuación de su participación en la cadena de silencio desató un huracán. La diócesis emitió un comunicado ambiguo. Negaba conocimiento y pedía respeto a la memoria del sacerdote, pero en privado muchos sacerdotes jóvenes admitían sentir vergüenza. La ciudad comenzó a dividirse entre los que querían que todo saliera a la luz y los que deseaban enterrar de una vez el caso. Por otro lado, la investigación pericial del diario reveló un dato inquietante. La tinta utilizada coincidía con lotes de plumas estilográficas producidas entre finales de los 80 y principios de los 90, lo que confirmaba que había sido escrito en esa época y no como una invención posterior. La caja de seguridad en el banco había sido alquilada en 1991 bajo el nombre de una empresa fantasma comercializadora del Bajío S.A., lo que reforzaba la hipótesis de un encubrimiento estructurado. Felipe logró identificar que esa empresa había sido utilizada como fachada por un abogado influyente en los años 90, hoy octogenario y todavía vivo, recluido en una residencia lujosa. Cuando intentó entrevistarlo, fue expulsado de inmediato por guardias privados. Sin embargo, esa sola pista reencendió la presión social. La pregunta se volvió inevitable. ¿Se trataba de un crimen personal de un individuo al que luego encubrieron o de un acto donde varias personas de poder habían estado involucradas directamente? En cada entrevista que daba, Ricardo reclamaba: «Quiero ver a ese hombre, quiero que me mire a la cara y me diga qué sabe». Durante años me negaron esa oportunidad. La indignación pública creció a tal nivel que la fiscalía se vio obligada a citar al viejo abogado para declarar. Aunque apenas podía caminar y hablaba con fatiga, negó todo. «Yo no sé nada, jamás supe nada», repetía. Pero en el rostro crispado de muchos en la sala flotaba la sospecha de que se trataba de uno de esos ellos a los que se referían las páginas malditas del diario. El caso alcanzó otro nivel de tensión cuando Felipe recibió acceso parcial a una copia digital del cuaderno, filtrada por un funcionario anónimo de la Fiscalía. En una de las últimas páginas se leía una frase desconcertante: «Los Manrique no fueron los primeros ni serán los últimos, siempre habrá quien se quede callado». Aquella línea prendió todas las alarmas. Habían existido otras víctimas, otros desaparecidos ocultos bajo el mismo patrón de silencio. La investigación comenzaba a expandirse más allá del caso original, y lo que antes era la tragedia personal de una familia se convertía ahora en el espejo de una impunidad sistemática que había marcado no solo a León, sino a buena parte del México de aquella época. El eco de la frase hallada en el diario «Los Manrique no fueron los primeros ni serán los últimos», abrió una puerta que muchos preferían mantener cerrada. La insinuación de que había más víctimas ocultas estremeció a la ciudad de León como pocas veces antes. Los colectivos de familiares de desaparecidos que durante años habían peleado contra la indiferencia y el silencio comenzaron a acercarse a Ricardo. Lo abrazaban en marchas y vigilias, diciéndole que su dolor era también el suyo. Lo veían no solo como padre de Mariana y Lucía, sino como símbolo de todos esos padres que aún no habían logrado encontrar un cuerpo ni una explicación. En su casa, Ricardo miraba las carpetas desordenadas que había acumulado durante 3 décadas. Fotos, recortes de periódico, cartas anónimas, denuncias archivadas. Nunca había pensado que su investigación personal pudiera tener eco fuera de la tragedia de su familia. Pero esa frase en el diario lo atormentaba. ¿Y si efectivamente hubo otros niños, otras familias calladas a la fuerza? ¿Y si lo que le ocurrió a él era parte de algo mucho más grande y perverso? Mientras tanto, Felipe Díaz intensificó su búsqueda. No podía dormir sin pensar en esa línea que parecía advertir un patrón. Comenzó a revisar hemerotecas locales y nacionales.
consultando desapariciones reportadas en los años 80 y 90. Descubrió varios casos llamativos. Un niño de 9 años desaparecido en 1987 al salir de una iglesia en Silao. 2 hermanas adolescentes de Irapuato que nunca volvieron de una fiesta en 1992. Un primo de un destacado líder sindical zapatero, reportado como extraviado en 1989. Eran casos que nunca recibieron la repercusión mediática de las niñas Manrique, pero en los archivos estaban ahí, deslavados y olvidados. Al mostrar estos hallazgos en su programa de radio, Felipe encendió un nuevo escándalo social. Las líneas telefónicas del estudio se saturaron con oyentes que querían contar historias semejantes, tíos, hermanos, vecinos que desaparecieron y de quienes nunca más se supo. Nos hicieron creer que eran casos aislados, pero todo apunta a que hubo un patrón de desapariciones que jamás se investigó, repetía Felipe en cada transmisión, su voz cargada de indignación. La presión fue tanta que la Fiscalía de Guanajuato se vio obligada a abrir una nueva línea de investigación bajo la hipótesis de desapariciones múltiples vinculadas a grupos de poder en los años 80 y 90. El propio fiscal apareció en rueda de prensa mencionando por primera vez la posibilidad de que exista una red de complicidad que operó durante décadas en silencio. Esa frase hubiera sido impensable un año atrás, pero cada paso hacia la verdad implicaba riesgos. Una noche, cuando Felipe salía de la cabina de su programa, notó que un automóvil oscuro lo seguía de cerca por varias cuadras. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor descontrolado. Dio vueltas innecesarias, cambió de rumbo hasta que logró perderlo en un callejón iluminado. Cuando llegó a casa, lo esperaba su pareja con el rostro desencajado. Alguien había llamado para advertirle que no volviera a abrir la boca. Felipe sabía que estaba en la cuerda floja, pero también sabía que la historia no podía quedar sepultada de nuevo. Decidió entonces confiar sus archivos y grabaciones a un grupo de periodistas de Ciudad de México, para que, en caso de sufrir un ataque, su trabajo no desapareciera con él. «Prefiero morir que permitir que el silencio gane otra vez», escribió en su diario personal. Ricardo, aunque debilitado físicamente, comenzó a reunirse con familiares de otros desaparecidos. En un encuentro celebrado en una pequeña capilla de León, frente a una foto de Mariana y Lucía enmarcada con veladoras, varios padres compartieron sus testimonios. Una mujer llamada Carmen rompió en llanto al contar que nunca pudo enterrar a su hijo desaparecido en 1988. Un hombre mayor confesó que, en su tiempo, la policía lo había amenazado con cárcel si seguía buscando a su sobrina. «Nos mataron en vida», dijo Carmen, levantando la voz mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Pero juntos somos más fuertes. Ya no los vamos a dejar callar más». Ricardo no pudo evitar llorar también. Sentía que el dolor individual de su familia se multiplicaba en una red de historias igualmente crueles, ocultas bajo la misma sombra de poder. El caso escaló a nivel federal. Organizaciones de derechos humanos presionaron para que la Comisión Nacional de Búsqueda entrara a Guanajuato. Esto causó fricciones políticas enormes, porque el gobierno estatal lo veía como una intromisión, mientras que la Federación acusaba al Estado de encubrimiento. León, una ciudad acostumbrada a hablar de su pujanza zapatera y su industria, estaba de pronto en la mira nacional como un lugar de silencios oscuros. En paralelo, se retomó la investigación pericial sobre la finca de los Sauces. Excavaciones más profundas revelaron más restos humanos, aunque muy fragmentados. El anuncio fue devastador. No solamente estaban allí Mariana y Lucía, sino al menos 5 víctimas más. Dentro de la sociedad leonesa, el silencio se transformó en un murmullo de miedo y vergüenza. El hallazgo confirmaba la sospecha. Las niñas Manrique no fueron las únicas. La noticia llegó a oídos de Felipe antes de que se hiciera pública. Se reunió con un forense en un café discreto del centro.
No puedo decir mucho, susurró el hombre mirando a todos lados, pero lo que encontramos no da lugar a dudas. Había cuerpos de diferentes edades. Esto fue un patrón, no eran accidentes ni desapariciones aisladas. Felipe salió del café con las manos temblando. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría sacudir no solo a León, sino al país entero. Cuando la noticia se filtró en su programa de radio, los colectivos de víctimas marcharon hasta la plaza principal, levantando carteles que decían: «No fueron solo dos, fueron muchos más». Los gritos todavía retumbaban en la piel de Ricardo, quien miraba desde el atrio de la catedral y no sabía si sentir consuelo o más desesperación, porque ahora tenía la certeza de que el monstruo era mucho más grande de lo que jamás imaginó. Pero no todos celebraban la exposición de la verdad. Esa misma semana, sujetos armados irrumpieron en la casa de Felipe mientras él no estaba. Revolvieron papeles, se llevaron computadoras y dejaron un mensaje pintado en la pared. «Cállate o tú serás el próximo». La señal era clara. Los hilos del poder que protegían a los responsables seguían vivos, aunque los años hubieran pasado. Ricardo, enfermo ya del corazón y con la voz gastada, se reunió con Felipe en privado. Lo miró a los ojos y le sostuvo las manos con fuerza. «Hijo, si un día yo ya no estoy, tú tienes que seguir. Mis niñas merecen que el mundo sepa. Ya no hago esto solo por ellas, sino por todos los que nunca volvieron». Felipe asintió, con un peso en el pecho que lo dejaba sin aire. Sentía ahora que la carga de Ricardo se estaba traspasando a él, como si el tiempo le estuviera pidiendo heredar la lucha. Y aunque tenía miedo, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que, en un sótano oscuro de la fiscalía, un funcionario había descubierto otra pista inquietante. Junto al diario, en la caja de seguridad, también había un sobre lacrado con iniciales que no habían sido abiertas en primera instancia. Ese sobre contenía una lista de nombres y fechas, escrita con la misma letra del diario. Incluía apellidos influyentes de León, hombres ahora ancianos, pero aún intocables, junto con referencias a lugares de reunión y montos de dinero entregados como sobornos. Ese sobre, de hacerse público, podría no solo revelar el círculo completo de complicidades, sino también tumbar historias oficiales que habían sostenido la política local durante décadas. La pregunta era: ¿quién tendría el valor o el poder suficiente de poner esa verdad en luz? Cuando el funcionario de la fiscalía abrió aquel sobre lacrado y halló la lista de nombres, supo que lo que tenía entre manos podía destruir su vida. El papel, amarillento por el paso del tiempo, contenía casi una decena de apellidos acompañados por fechas, direcciones y anotaciones como «autorizó», «pagó» o «encargó finca». Nombres de empresarios zapateros de renombre, políticos locales, de aquel León priista de finales de los 80, e incluso uno que había alcanzado un puesto federal en los 90. Eran apellidos que todavía aparecían en placas de calles, en universidades privadas, en eventos benéficos. Esa hoja revelaba que lo ocurrido con Mariana y Lucía no había sido obra de un hombre aislado, sino el resultado de un engranaje perverso sostenido por quienes gobernaban la ciudad con puño de hierro. El funcionario, horrorizado, dudó en entregarlo a sus superiores. Sabía que, como tantas otras veces, ese documento terminaría archivado en un cajón o destruido en el fuego de una chimenea. Finalmente, casi en secreto, filtró una copia de la lista a Felipe Díaz. Una noche, tras varias llamadas codificadas, un joven le entregó un sobre en un estacionamiento subterráneo del centro comercial más concurrido de la ciudad. Felipe lo abrió dentro de su coche. Al leer esos nombres, sintió un escalofrío. Varios de ellos eran reconocidos todavía como pilares de la sociedad leonesa. Esa sola hoja era dinamita pura. Antes de continuar,
Te invito nuevamente a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Estas reconstrucciones requieren tiempo y compromiso, y tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y mantener viva la memoria de los desaparecidos. Felipe supo entonces que tenía que tomar una decisión que podría costarle la vida. Si publicaba la lista tal cual, se enfrentaría frontalmente con los grupos de poder que aún controlaban la ciudad. Pero si callaba, se convertía en cómplice del mismo silencio que había permitido el horror. Durante noches enteras, sentado frente a su escritorio, repasaba una y otra vez los nombres, imaginando las consecuencias. Recordaba a Ricardo con la voz quebrada por la edad. Ya no hago esto solo por mis hijas, sino por todos los que nunca volvieron. Esa frase le daba fuerza, pero el miedo se le pegaba a la garganta como un veneno. La salud de Ricardo empeoraba. Su corazón resentía años de angustia y batallas interminables. Había días en que no podía levantarse de la cama, y Felipe lo visitaba llevándole periódicos y relatándole los avances. En una de esas visitas, ya en la penumbra de su habitación, Ricardo le habló con debilidad. «Prométeme algo, Felipe, aunque yo no lo vea, aunque ya no esté aquí. Prométeme que la verdad saldrá. No quiero que mis niñas queden sepultadas en el olvido otra vez». Felipe apretó sus manos huesudas. «Se lo prometo, don Ricardo, cueste lo que cueste». La promesa quedó sellada, pero con ella llegó también un peso insoportable. Las presiones comenzaron. Al enterarse de que Felipe tenía acceso a información no divulgada, el gobierno estatal mandó a citarlo. Durante la reunión, un funcionario de alto nivel le habló en tono paternalista y amenazante a la vez. «Mira, Felipe, sabemos que eres joven, que quieres justicia, que estás comprometido, pero hay cosas que es mejor dejar atrás. Tú tienes familia, tienes futuro. No lo arruines». «¿Me está diciendo que oculte la verdad?», replicó Felipe con el temple que pudo. El hombre le sostuvo la mirada. «Te estoy diciendo que revelar esa lista podría generar una crisis social que no le conviene a nadie». Esa misma noche, Felipe recibió mensajes anónimos en su celular con fotos de su pareja y de las calles por donde solía caminar. Era una advertencia clara. Lo estaban vigilando. Él comprendió que el simple hecho de tener en su poder ese documento lo había convertido en un blanco. A la par, colectivos de familias desaparecidas organizaban nuevas marchas. Las pancartas ya no solo llevaban los rostros de Mariana y Lucía, sino también de otras víctimas de la época, jóvenes, niños, trabajadores, mujeres. La consigna ahora era «Nunca más silencio en León». Ricardo, a pesar de su estado delicado, pidió ser llevado en silla de ruedas a una de esas manifestaciones. Desde la catedral levantó la foto de sus hijas y dijo con voz cansada: «Ellos quisieron que nos calláramos, pero aquí estamos, 30 años después, gritando más fuerte que nunca». Su discurso fue aplaudido y transmitido en vivo en noticieros nacionales. Sin embargo, esa exposición reavivó el enojo de las viejas élites. 2 periódicos locales retiraron colaboradores que mencionaban el caso, y varios empresarios cancelaron donaciones a organizaciones que apoyaban a los colectivos. Felipe tuvo que recurrir a colegas de Ciudad de México y Guadalajara para preparar la publicación de la lista. Decidió que no se lanzaría solo a esa batalla, porque sabía que lo aplastarían. En reuniones secretas con editores y abogados, discutieron estrategias de protección. Si el documento se hacía público de manera coordinada por varios medios nacionales, sería más difícil censurarlo y más arriesgado para quienes intentaran silenciarlo con violencia. Pero la publicación debía ir acompañada de contexto e investigación. Felipe redobló esfuerzos. Entrevistó a viejos testigos, ex empleados de la finca, antiguos policías jubilados. Uno de ellos, ya moribundo, le confesó desde una cama de hospital que en 1990 había recibido la orden explícita de dejar de buscar a las niñas.
Nos dijeron que lo manejaban arriba, que ya no era cosa nuestra, dijo con aliento entrecortado. A mí me pesó toda la vida. Cada testimonio reforzaba lo que la lista mostraba. Un pacto de silencio tejido entre poderes políticos, económicos y hasta religiosos. El peso de todo aquello terminó doblegando a Ricardo. Una madrugada de octubre de 2021, el empresario falleció en su cama tras un infarto fulminante. La noticia sacudió el país. En su funeral, cientos de personas, entre activistas, vecinos y familias de desaparecidos, llenaron la iglesia. Sobre el ataúd descansaba la foto de Mariana y Lucía, como si finalmente las tres vidas quedaran unidas en ese instante. Felipe asistió destrozado. Apenas podía contener las lágrimas mientras escuchaba a la gente corear: «Justicia para las niñas Manrique». Sentía que se le quebraba el alma, pero también comprendía que la promesa ya no tenía vuelta atrás. Con Ricardo muerto, él era ahora el único depositario de la verdad que podía sacudir a León hasta sus cimientos. Días después, con el duelo aún fresco, Felipe se encerró en su pequeño departamento. Extendió la lista sobre el escritorio y la miró durante horas. Sabía que al publicarla probablemente firmaría su sentencia de muerte, pero también sabía que ocultarla lo convertiría en traidor de la causa. Recordó entonces la última mirada de Ricardo, la súplica de aquellas familias y las voces de los colectivos que no podían soportar otro olvido. Finalmente, tomó una decisión. La lista vería la luz del día, pero no como un escándalo aislado, sino como una investigación completa que narrara cada nombre, cada complicidad y cada silencio. Junto con periodistas aliados, planeó la publicación para inicios de 2022, en un momento en que la atención mediática sería imposible de detener. El reloj comenzaba a correr contra él. En los primeros días de enero de 2022, León se vistió de luces con los festejos de Año Nuevo. Sin embargo, por debajo de los fuegos artificiales y las cenas familiares se respiraba un aire de tensión. Había rumores que corrían como fuego en pastizal seco. Se decía que en pocos días saldría a la luz una revelación que podía simbrar no solo a Guanajuato, sino al país entero. En un departamento discreto, con las ventanas siempre cerradas y la computadora encendida hasta el amanecer, Felipe Díaz repasaba una y otra vez el reportaje final que había preparado con colegas de medios de Ciudad de México y Guadalajara. Era un documento de casi 50 páginas, que no solo incluía la lista de nombres hallada en el sobre bancario, sino también testimonios de ex policías, registros de propiedades, documentos de fachada y las excavaciones forenses en la finca de los Sauces. Todo armado como un rompecabezas macabro que por primera vez mostraba de manera incontestable la existencia de una red de poder que había permitido y encubierto la desaparición de varias personas, entre ellas Mariana y Lucía Manrique. Antes de avanzar en la narración, no olvides suscribirte a este canal y escribir en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Este apoyo es fundamental para mantener viva la memoria de historias que, como esta, nos recuerdan la importancia de no guardar silencio. Felipe había tomado ya la decisión. Publicaría todo. El 10 de enero, en edición simultánea, 3 medios nacionales sacaron a primera plana su investigación. El impacto fue inmediato. Las fotos de las niñas Manrique volvieron a aparecer, esta vez junto a una lista de apellidos inscritos en la historia empresarial y política de León. Hubo nombres de exalcaldes, de dueños de fábricas de calzado aún vigentes, de abogados apadrinados por influyentes del viejo régimen. El escándalo explotó como una bomba. Los noticieros de la mañana no hablaban de otra cosa. En redes sociales, el hashtag de Justicia Manrique se volvió tendencia nacional. Los colectivos de víctimas marcharon nuevamente en León, pero esta vez ya no eran unos cientos. Eran miles, avanzando por el Boulevard Adolfo López Mateos con carteles,
cruces blancas y consignas contra el silencio. El gobernador del estado, presionado, convocó a conferencia de prensa. Con semblante adusto, declaró: «El estado de Guanajuato colaborará plenamente con las autoridades federales. Nadie está por encima de la ley». Pero tras esas palabras de aparente compromiso, Felipe sabía que detrás había un hervidero de operaciones. Al menos 2 de los señalados en la lista aparecieron en televisión negándolo todo, calificando la publicación como un ataque de difamación orquestado desde intereses políticos externos. Sin embargo, la contundencia de los datos no dejaba dudas. Días después, la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación formal basada en los hallazgos periodísticos. Se nombró un grupo especial de fiscales y peritos, inédito hasta entonces para un caso tan viejo. Esa declaración fue histórica, pero con esa luz también llegó la oscuridad. Felipe recibió amenazas cotidianas, llamadas silenciosas, autos siguiéndolo, mensajes encriptados en redes sociales. Le ofrecieron incluso dinero para entregar su fuente original, que él había decidido no revelar. Una noche, al regresar a su departamento, encontró que la cerradura había sido forzada. Lo que más lo estremeció no fue el desorden en su sala, sino que sobre la mesa alguien había dejado una foto ampliada de él, abrazando a su pareja, con una cruz dibujada a marcador rojo sobre su rostro. La paranoia se convirtió en rutina. Tenía que cambiar de ruta cada vez que iba a la radio, pedía a amigos que lo acompañaran, dormía poco y mal. Sin embargo, la convicción de Felipe era férrea. Si cedía, todo el trabajo de Ricardo Manrique, todo el sufrimiento de décadas, se perdería en el vacío. En León, la publicación sacó a la luz una herida profunda. Los nombres de hombres considerados pilares de la comunidad eran ahora discutidos en cafés, mercados, iglesias. Algunos defendían su honor, otros decían que en el fondo siempre habían sospechado. Era como si la ciudad hubiera decidido por fin mirarse en un espejo roto y descubrir su lado más oscuro. Los funerales de Ricardo se habían convertido en un símbolo apenas unos meses atrás, pero ahora su recuerdo fue el catalizador de una movilización mucho mayor. Cada marcha recordaba sus palabras y su promesa de no dejar que Mariana y Lucía quedaran olvidadas. En los muros del centro histórico comenzaron a aparecer murales con los rostros de las niñas rodeadas de flores. El clamor popular era ya imposible de contener. El costo político fue inmediato. Un par de diputados locales renunciaron, empresarios influyentes cancelaron eventos para no quedar asociados con los nombres señalados, y hasta la iglesia cayó, incapaz de dar explicaciones frente a la mención del padre Clemente en el diario. Para Felipe, cada logro traía un nuevo miedo. Una madrugada recibió la llamada de un colega de Ciudad de México. «Tenemos información de que planean silenciarte. No descuides tus pasos en estos días». Felipe se tomó un par de segundos antes de contestar. Miró la foto de Mariana y Lucía que mantenía clavada en la pared frente a su escritorio. «Si me toca caer, que al menos el país ya sepa lo que ellos hicieron». El cerco se estrechaba, pero al mismo tiempo, la investigación ya no era solo suya. Grandes medios replicaban la historia. Las organizaciones internacionales pedían avances. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió expedientes. La verdad se había vuelto una bola de nieve imposible de detener. En marzo de 2022, la Fiscalía Federal realizó un cateo en propiedades vinculadas a 2 de los empresarios nombrados en la lista. Allí encontraron documentación financiera y registros de sociedades ficticias. Fueron pruebas que confirmaban lo que durante años se negó: una red estructurada que utilizaba recursos económicos y contactos políticos para encubrir crímenes. Felipe narró esos avances en una serie de reportajes televisivos, donde con voz cansada, pero firme, dijo: «Este no es solo el caso de Mariana y Lucía.
Es el caso de un México que eligió por décadas callar lo que sucedía frente a sus ojos. Al terminar el programa, recibió un mensaje anónimo: «Cumpliste, que Dios te proteja». Nadie supo si era amenaza, burla o, en el fondo, un reconocimiento desde las mismas tinieblas contra las que había peleado. Con los meses, el desgaste emocional se volvió insoportable. Felipe reconocía que vivía con miedo todos los días, pero también veía cómo la semilla crecía. En León se formó un organismo ciudadano para documentar viejos casos de desaparecidos. Familias comenzaron a acudir a los archivos para reabrir expedientes. Mariana y Lucía Manrique, que por 30 años habían sido símbolo de dolor, ahora eran también símbolo de resistencia y verdad. La historia encontró su cierre amargo cuando, a finales de 2022, los restos de las hermanas y de las otras víctimas halladas en la finca fueron sepultados en un acto colectivo. No fue un funeral íntimo, sino una ceremonia pública. Cientos de personas acompañaron a la familia Manrique, aunque Ricardo ya no estuviera vivo para verlo. En el aire se mezclaba el llanto y la rabia, pero también la convicción de que, finalmente, la ciudad se había atrevido a nombrar a sus muertos. Felipe habló frente a la multitud ese día, con la voz quebrada. «Ricardo Manrique me pidió que no dejara que sus hijas fueran olvidadas. Aquí estamos cumpliendo esa promesa. No descansaremos hasta que caigan todos los culpables, aunque sean viejos y poderosos. León ya no será nunca más la misma». El multitudinario aplauso resonó como un eco de justicia tardía. El caso no terminó con cárceles masivas ni con castigos ejemplares a todos los involucrados. Varios murieron antes de enfrentar un juez. Otros lograron escurrirse con abogados hábiles. Pero lo esencial había ocurrido. El pacto de silencio se había roto. Lo que por décadas se ocultó salió a la luz. Y esa verdad, aunque incompleta, era ya irreversible. Felipe entendió que esa era la victoria posible, no la de un castigo perfecto, sino la de la memoria preservada contra la voluntad de enterrarla para siempre. Caminando entre las cruces blancas y las fotos de las víctimas, miró al cielo y pensó en Ricardo, en Mariana y Lucía. Ellos, de alguna manera, habían ganado. La ciudad siguió adelante, pero con la cicatriz a la vista. Y quizás esa era la única forma digna de seguir, recordando siempre que dos niñas desaparecidas en 1990 obligaron a toda una sociedad a enfrentarse a su propia sombra, 30 años después, gracias a la obstinación de un padre y la valentía de los que se atrevieron a contar la verdad.